Buenos días, estimados estudiantes de la carrera de Tecnología Superior Universitaria en Emergencias Médicas. Bienvenidos a este encuentro fundamental dentro de nuestra asignatura de Morfofisiología 2, en el que abordaremos el último contenido de la unidad 5, específicamente la fisiología reproductiva. Quizás algunos de ustedes se estén preguntando por qué, si su formación está enfocada en la atención prehospitalaria y el trauma, debemos dedicar una sesión completa y profunda a la reproducción, y es válido cuestionarlo, pero la respuesta es crítica para su futuro profesional porque la inclusión de la fisiología reproductiva y obstétrica en su currículo no tiene como fin formar parteros, sino dotarles a ustedes, futuros tecnólogos, de la capacidad para manejar dos pacientes simultáneos, la madre y el feto, que poseen fisiologías divergentes pero absolutamente interdependientes. Imaginen que reciben una llamada del EQ 911 para atender un accidente de tránsito en la vía Aloaj-Santo Domingo, una ruta que todos conocemos por su alta siniestralidad, y al llegar se encuentran con una mujer gestante politraumatizada. Si no entienden que la fisiología reproductiva es un estado sistémico dinámico que altera la respuesta del organismo ante el trauma, van a cometer errores fatales. Vamos a desglosar esto como una historia fisiológica continua, empezando por el principio biológico, y quiero que presten atención porque la reproducción humana se sustenta en una orquestación neuroendocrina compleja que, a diferencia de otros sistemas que buscan la estabilidad del individuo, invierte recursos energéticos masivos para garantizar la supervivencia de la especie, a menudo a expensas de la homeostasis materna. Todo comienza con la diferenciación sexual y una base genética donde la presencia del gen SRI en el cromosoma ITA induce a la gónada primitiva a diferenciarse en testículos, los cuales secretan testosterona y hormona antimülleriana para virilizar los conductos. Y es vital entender que en ausencia de este gen SRI, la gónada se diferencia por defecto en ovario, estableciendo desde la vida fetal la sensibilidad futura del eje hipotálamo-hipófisis-gónada. Hablemos primero de la fisiología masculina, que a veces pasamos por alto en urgencias, pero que tiene implicaciones directas en el trauma pélvico. El sistema masculino está diseñado para la producción continua de gametos y su deposición en el tracto femenino, y para ello los testículos deben estar fuera de la cavidad abdominal, en el escroto, manteniendo una temperatura de 2 a 3 grados centígrados inferior a la corporal, lo cual es vital para la espermatogénesis. Aquí entra en juego una maquinaria de termorregulación fascinante compuesta por el músculo dartos, que es músculo liso subcutáneo que se contrae con el frío arrugando la piel, y el músculo cremaster, una extensión del oblicuo interno que eleva los testículos ante el frío o el estrés. Piensen en un paciente con trauma medular que atienden en una escena. La evaluación del reflejo cremastérico nos puede dar información sobre la integridad de las raíces nerviosas lumbares superiores, por lo que la anatomía aplicada es diagnóstica. Además, existe el plexo pampiniforme, una red venosa que actúa como un intercambiador de calor por contracorriente, enfriando la sangre arterial antes de que llegue al testículo. Dentro de esos testículos, en los túbulos seminíferos, ocurre la espermatogénesis protegida por las células de Sertoli, que forman uniones estrechas creando la barrera hematotesticular. Esto tiene una relevancia clínica enorme en trauma porque esta barrera aísla a los espermatozoides, que son haploides y antigénicamente distintos, del sistema inmune del varón. Si ustedes atienden a un paciente con un trauma testicular severo, por ejemplo, un golpe directo en un accidente de motocicleta o una caída a horcajadas, y esa barrera se rompe, se pueden generar anticuerpos antiespermatozoides, causando infertilidad autoinmune a largo plazo, algo que deben explicar al paciente como una posible secuela. También, en el contexto de trauma raquimedular completo o uso de ciertas drogas, pueden encontrarse con priapismo, que es una erección persistente y dolorosa donde falla el mecanismo de detumescencia, provocando isquemia y fibrosis si no se maneja, recordando que la erección es un fenómeno hemodinámico
mediado por óxido nítrico que relaja el músculo liso cavernoso y atrapa la sangre venosa contra la túnica albugínea. Ahora cambiemos el foco hacia la fisiología femenina, donde la pelvis alberga estructuras con relaciones anatómicas críticas para el diagnóstico diferencial de dolor abdominal, bajo que verán frecuentemente en sus guardias. El útero se mantiene en posición por ligamentos, como el ligamento ancho y el ligamento redondo. Este último pasa por el canal inguinal hacia los labios mayores y su estiramiento durante el embarazo causa un dolor inguinal típico que muchas pacientes confunden con algo grave. Pero quiero que visualicen el fondo de saco de Douglas o rectuterino, que es el punto más declive de la cavidad peritoneal cuando la paciente está de pie. En un embarazo ectópico roto, la sangre se acumula ahí, o el pus en una enfermedad pélvica inflamatoria, y esto es accesible y visible en la ecografía FAST que cada vez se usa más en el prehospitalario. Además, la arteria uterina cruza por delante del uréter, una relación anatómica conocida como agua bajo el puente, y durante el embarazo el flujo por esta arteria pasa de 50 mililitros por minuto a más de 500, convirtiendo al útero en una bomba de tiempo hemorrágica si sufre un trauma penetrante. El ciclo sexual femenino es otro reloj biológico que deben comprender para diferenciar patologías. En la fase folicular, la FSH recluta folículos y se producen estrógenos mediante la cooperación de las células de la teca y la granulosa, engrosando el endometrio. Luego viene la ovulación, gatillada por un pico masivo de LH cuando el estradiol supera un umbral crítico. Aquí quiero que anoten un término, Mittelschmerz. Es el dolor pélvico unilateral causado por la irritación peritoneal de la sangre folicular al momento de la ovulación. ¿Cuántas veces hemos visto en emergencias del Hospital Eugenio Espejo o en centros de salud rurales a mujeres jóvenes diagnosticadas erróneamente con apendicitis cuando en realidad están ovulando? Tras la ovulación entramos en la fase lútea, donde el cuerpo lúteo secreta progesterona, la hormona progestación, que prepara el endometrio, reduce la contractilidad uterina y aumenta la temperatura basal. Si no hay embarazo, el cuerpo lúteo muere, cae la progesterona y viene la menstruación por isquemia de las arterias espirales. Pero si hay fecundación, el blastocisto secreta HCG para rescatar al cuerpo lúteo y mantener esa producción vital de progesterona las primeras semanas hasta que la placenta asuma el mando. Y aquí llegamos al núcleo de nuestra clase hoy, lo que realmente cambia su práctica en la ambulancia, la fisiología materna durante la gestación. El embarazo es un estado de estrés fisiológico crónico y la gestante desarrolla lo que llamamos una máscara fisiológica. Empecemos por la hemodinamia. El volumen sanguíneo aumenta entre un 40 y 50%, es decir, casi 2 litros extra de sangre, pero el plasma aumenta más que los glóbulos rojos, causando una anemia fisiológica dilucional. Esto significa que si ustedes ven una hemoglobina de 10.5 en una gestante, es normal, pero lo peligroso es que esta hipervolemia permite a la mujer perder hasta el 35% de su volumen sanguíneo antes de mostrar signos de hipotensión. Ustedes pueden tener una paciente que chocó su auto, la ven conversando, con presión arterial de 110 por 70 y frecuencia cardíaca de 90 y pensar que está estable, pero en realidad está sangrando internamente y compensando a expensas de cerrar el flujo uterino mediante vasoconstricción catecolaminérgica. En ese momento, el feto está sufriendo hipoxia severa mientras la madre parece estar bien. Por eso, nunca confíen en la presión arterial inicial normal y utilicen el índice de choque obstétrico. Otro cambio crítico es el síndrome de hipotensión supina. A partir de la semana 20, el útero grávido es pesado y si ponen a la paciente boca arriba en la tabla rígida, comprime la vena cava inferior contra la columna, reduciendo el retorno venoso y la precarga cardíaca hasta un 30%. La paciente se marea, se pone pálida y el feto entra en bradicardia. La solución es sencilla y salva vidas: desplazar el útero hacia la izquierda manualmente o inclinar la tabla espinal unos 15 a 30 grados.
Imaginen un traslado desde una comunidad lejana en la Amazonía hasta el hospital provincial. Si llevan a esa mujer plana sobre su espalda durante 2 horas, están comprometiendo la vida fetal severamente. A nivel respiratorio, la progesterona estimula el centro respiratorio aumentando el volumen corriente, lo que genera una alcalosis respiratoria compensada fisiológica. La presión arterial de dióxido de carbono normal en una gestante es de 27 a 32 milímetros de mercurio, no 40. Esto es vital. Si atienden a una gestante asmática o con trauma torácico y su gasometría dice que tiene 40 de PACO2, no piensen que está normal. Eso indica una fatiga respiratoria inminente o pseudonormalización y deben actuar rápido. Además, recuerden que el diafragma está elevado 4 centímetros, reduciendo la capacidad residual funcional, es decir, tienen menos reserva de oxígeno en los pulmones, por lo que la desaturación ocurre mucho más rápido en apnea. En el sistema renal, la tasa de filtración glomerular aumenta un 50%, lo que hace que la creatinina sérica caiga a niveles de 0.4 a 0.6. Por lo tanto, una creatinina de 1.0, que sería normal para cualquiera de nosotros aquí en el aula, en una gestante puede indicar insuficiencia renal. También la progesterona dilata los uréteres, causando una hidronefrosis fisiológica y estasis urinaria, lo que predispone a pielonefritis, una causa líder de shock séptico y parto pretérmino que deben sospechar ante fiebre y dolor lumbar. Y no olviden la coagulación. El embarazo induce un estado de hipercoagulabilidad para preparar a la mujer para la hemorragia del parto, aumentando factores como el fibrinógeno y disminuyendo la fibrinólisis. Esto eleva 5 veces el riesgo de tromboembolismo venoso y embolia pulmonar. Si trasladan a una paciente inmovilizada por largas distancias, este riesgo se dispara. Finalmente, hablemos del parto, ese evento que a veces ocurre en la ambulancia o en el domicilio antes de que lleguemos. El parto se define por contracciones regulares que causan cambios cervicales. El motor es la oxitocina, un péptido hipofisario que aumenta la frecuencia y amplitud de las contracciones, potenciado por el reflejo de Ferguson, un bucle de retroalimentación positiva donde la presión de la cabeza fetal sobre el cérvix estimula más liberación de oxitocina. En un escenario de emergencia, deben usar las maniobras de Leopold modificadas para trauma para determinar rápidamente la posición fetal, saber qué está en el fondo uterino, dónde está el dorso para auscultar la frecuencia cardíaca fetal y confirmar la presentación. La frecuencia cardíaca fetal normal es de 110 a 160 latidos por minuto. Menos de 110 es bradicardia y signo de sufrimiento. Más de 160 es taquicardia, que puede indicar fiebre materna o hipoxia inicial. Y una vez que nace el bebé, su trabajo no termina. El alumbramiento de la placenta es la fase crítica de riesgo hemorrágico. Recuerden que los vasos espirales del endometrio dependen de la contracción mecánica del miometrio, las llamadas ligaduras vivientes, para la hemostasia. Un error común es esperar a ver sangre externa para diagnosticar atonía uterina, pero el útero atónico puede acumular hasta 1 litro de sangre y coágulos dentro de la cavidad sin expulsarla. Por eso, su protocolo debe incluir siempre la palpación rutinaria del fondo uterino post-alumbramiento. Si lo sienten blando o por encima del ombligo, deben iniciar masaje uterino bimanual inmediatamente. Esa es su primera línea de tratamiento antes incluso de pensar en fármacos para salvar la vida de la madre. Estimados estudiantes, la fisiología reproductiva en emergencias médicas no es memorizar el ciclo de Krebs, es entender por qué una paciente embarazada no muestra taquicardia cuando está sangrando, por qué no debe ir boca arriba en la camilla y por qué un dolor abdominal bajo puede ser desde una ovulación hasta un embarazo ectópico roto. Como profesionales que operarán en el complejo sistema de salud de Ecuador, su capacidad para integrar estos conceptos fisiológicos, desde la barrera hematotesticular hasta la hipervolemia gestacional y la respuesta al estrés del parto, marcará la diferencia entre la vida y la muerte para esos dos pacientes interdependientes que confían en su criterio clínico. Muchas gracias.